este hermoso momento que sigue, que es su palabra. Y damos gracias por tenerla, porque hoy va a ser expuesta su palabra. Señor, te damos gracias por este momento especial, también de la reunión donde tu palabra va a ser dada y que tu palabra, Señor, sea glorificada. Que hables a nuestras vidas, que nuestros corazones estén dispuestos a oírla y a obedecerla, Señor. Usa la vida de tu siervo para que tu Espíritu Santo, Señor, al abrir su boca, esté guiándolo y dándole con todo de nuevo y con toda libertad, Señor, el poder expresar y exponer tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor. Adelante, pastor. ¿Cómo está usted? ¿Contento? Sí. Amén. Mire si no vamos a estar contentos nosotros, ¿no? Buen día a los hermanos que están en las redes también. Muchas bendiciones para ustedes. Hemos tenido un momento precioso de alabanza y de adoración, de agradecimiento. Tu fidelidad es grande, cuán grande es su amor, su fidelidad. Hermanos queridos, qué hermoso, ¿no? Porque justo me quedaba en mi mente lo que Patricia comentaba de que nosotros aquí en este país podemos alabarle libremente, ¿no? Y las leyes lo permiten, de que podamos, hay libertad de culto, ¿sí? De expresión de nuestras vidas. Pero ¿saben qué, hermano querido? Hay algo más importante, que nosotros tenemos la libertad que tenemos en Cristo de poder adorarle. Que hay muchos que tienen esta libertad civil, como decía Patri, de poder adorar a Dios verdaderamente, pero no pueden hacerlo. Porque están esclavos del pecado, esclavos. Y es terrible, hermano querido. Pero realmente nosotros le damos gloria, honra y alabanza a Dios. Porque podemos adorarle y glorificarle. Por medio de Cristo lo podemos hacer. Y lo podemos hacer. Por eso, ¿cómo no darle alabanza a Él? Hay muchos que no pueden, porque están atados a ese yugo de esclavitud. Y hay muchos que no quieren tampoco. Entonces, Dios dio libertad al hombre, para que le busque a Él o para que no le busque. Porque de tal manera Dios amó a este hombre, al hombre, a la humanidad, ¿no? Y le dio para que pudiera decidir de amar a Dios o de no amar. Ahora, nosotros sus hijos, ¿cómo no vamos a amarle, hermano querido? Si con Él, como decíamos, tenemos todas las cosas. Con Él tenemos todas las cosas. Él nos guarda, nos protege, nos cuida. Donde vayamos, donde estemos. Él tiene cuidado de nosotros, de aquellos que son sus hijos. Y bueno, vamos a seguir con la palabra de Dios, de los textos que venimos viendo en Juan capítulo 8, versos 45 al 47. Y hablando de esta libertad que tenemos en Cristo, le he puesto como título este sermón: ¿a quién le crees? ¿A quién tú le crees, hermano? ¿A quién le crees, amigo? ¿A quién le crees? Juan 8, 45 al 47. Y dice así. Le invito a que nos pongamos de pie por reverencia a su palabra. Dice el verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Tomamos asiento, hermano. Gracias. ¿A quién le crees? Y venimos hablando un poquito de los textos anteriores que estuvimos compartiendo el domingo anterior. ¿Se acuerdan de qué hablamos el domingo anterior? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos que no creían en Él? ¿Vuestro padre? Es el diablo, sin tapujos. Clarito, hermano. Estos judíos, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué estos judíos cuestionaban el origen de Jesús?
Ellos rotundamente no creían que Jesús venía de Dios, que Él venía del Padre. ¿Quién es el Padre? El verdadero, el único, nuestro Dios. Y que Él venía del Padre, que Él hablaba lo que había oído acerca del Padre. Él no hablaba mentiras, sino que Él hablaba la verdad. Ellos decían y creían en su corazón, estos judíos, que Jesús no era verdadero. Así lo dicen en textos anteriores, en el contexto inmediato. Que Jesús, el testimonio de Él no es verdadero. Así libremente lo decían. Pero ¿saben qué, hermano? No podían entender lo que Jesús les decía de parte de su Padre. A tal punto que Él les dijo, como dijimos en el versículo anterior, vosotros sois hijos del diablo. Jesús le dijo puntualmente que ellos eran hijos del diablo, porque rechazaban a Jesús, porque no aceptaban sus palabras. Y por ser de esta manera no podían ser hijos de Dios. Como venimos diciendo, ¿cuántos hay que rechazan la palabra de Jesús? Que huyen a su palabra. Rechazar su palabra, hermano, es no interesarse en ella y no obedecer su palabra. Es tratar con indiferencia. Ahora, ¿puede un hijo de Dios tratar con indiferencia la palabra de Dios? No, hermano. Su palabra es su vida. Ella es nuestra vida, nuestro alimento. Pero hay muchos que la rechazan, como estos judíos. ¿Por qué la rechazaban? Porque estaban llenos de prejuicios. Porque ellos estaban llenos de orgullo. Y algo importante, de incredulidad. Aquel que es incrédulo, que no cree en Cristo Jesús, no puede ir y rechaza su palabra. No puede ir a Él. Y el resultado de esta incredulidad los llevaba a estar esclavos del pecado. Como cuántos hoy, hermanos, están esclavos del pecado. ¿Por qué no van a Jesús? Jesús vino a traer el mensaje de salvación. Él vino a hablar lo que su Padre le había dicho. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Él vino a traer libertad. Él vino a sacar los grillos y las cadenas de opresión en el hombre y en la mujer. Él vino a eso, a libertarnos. Pero estos judíos claramente daban a entender en su incredulidad que no creían en Él, que Él venía de parte de Dios. Y de esta manera ese pecado, hermano, en el hombre y en la mujer, ¿qué consecuencia trae para con Dios? La separación. Separa al hombre de Dios. Y si nosotros estamos separados de Dios, estamos condenados. Porque su palabra es fiel y verdadera. Sin Dios nada podemos hacer. Entonces, cuán hermoso y cuán importante que nosotros podamos creer en Dios. ¿En quién crees tú? Y ellos tenían, ¿sabes por qué no podían creer, hermano? Porque tenían su mente cauterizada. ¿Cauterizada por quién? Por aquel que Jesús le dijo que era su padre. Por el diablo. Porque el diablo vino a eso. El diablo vino a oprimir. Vino a matar. Vino a traer desgracia a la humanidad. Pero Cristo Jesús, Él vino y trajo ese mensaje para decirles que los iba a libertar. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él venía diciéndoles, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué Jesús le decía esto? Porque los ama. Porque Dios ama a todo el mundo. Quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Jesús vino a dar su vida. Y ellos lo rechazaron, lo negaron y lo despreciaron. Como cuánto hoy en día, hermano, que con sus hechos y sus actitudes lo hacen, diciendo de que creen en Dios, como estos judíos, ¿no? Las intenciones de ellos, ¿cuáles eran, hermano? Que veníamos hablando. Eran de matarle, eran de tener una actitud de homicida. Esos son los pensamientos. ¿Podían ser pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios son de bien y de paz. Los pensamientos de Dios son su palabra y el creer en Jesús. Es por eso que era imposible que ellos creyeran en Jesús.
Hay un abismo grande, hermano querido, entre los que creen y los que no creen. ¿Usted cree en Jesús? Amén. Gloria a Dios. Si nosotros permanecemos en Él, seremos sus discípulos. Y si su palabra permanece en nosotros, es una decisión que día a día debemos tomar en nuestras vidas. Y nosotros hemos decidido por Cristo. Por eso estamos aquí. Y no estamos perdiendo el tiempo u ocupando una banca, sino que estamos fortaleciéndonos en su palabra, limpiándonos en su palabra y reconociendo que solamente por medio de Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Podemos llegar a tener esa comunión con Dios. ¿Usted cree esto? Muchos dicen, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de Él. Que nosotros tengamos esa disposición de creerle, como dice la Escritura. Jesús aquí le hace dos preguntas que revelan la actitud de estos judíos. Fíjense, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hace esa pregunta. ¿Quién de vosotros? Y allí en esa pregunta se quedaron en silencio. ¿Saben por qué, hermano? Porque no podían dar una respuesta. Porque no encontraban en él cómo culparle. Miren que le buscaban la vuelta para ver si lo podían hallar en una falla. Por eso fue importante estar ligados a Cristo Jesús y caminar en testimonio, porque también el mundo se fija en nosotros y mira en su iglesia para ver si le pueden encontrar en alguna falla. Pero nosotros, hermanos, podemos caminar en santidad por medio de Cristo Jesús, por medio de su palabra, pero en Él no le pudieron culpar. Mire lo que dice 1 Pedro 2:22. ¿Por qué no le podían culpar? 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Un hermano que lo lea, por favor. Gloria a Dios. 1 Pedro capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahí está. ¿Por qué no le podían culpar? Porque en Él no se halló pecado. Su palabra lo dice. Hermano querido, en Él no se halló pecado. No se le puede redarguir de pecado a Cristo. Es decir, no se le puede acusar de que Él cometió pecado. Por eso estaban callados ante esta pregunta. Porque Él, mi hermano, jamás cometió pecado. Y nosotros creemos. Creemos porque Él dio testimonio de esto. Fíjense, el testimonio es fundamental. Cristo Jesús dio testimonio. Y eso enseñó a sus discípulos. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos capítulo 4, verso 15. ¿Lo leemos? Gloria a Dios. Él dio testimonio, jamás cometió pecado. Y dice así, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice según nuestra semejanza, ¿a quién era semejanza? A los hombres. Él vino como hombre. Este Dios maravilloso, siendo Dios, vino el Verbo hecho carne, como hombre, y fue tentado en algunas cosas, dice la Biblia. No, fue tentado en todo, hermano. Esa tentación vino, fue tentado en todo. Él fue el único hombre que no cometió pecado. Este ser maravilloso, este Dios precioso, Cristo Jesús. El Señor siempre dijo la verdad, hermano querido. Y una vez más se diferencia de estos judíos, que su padre era el diablo. El padre de estos judíos era el diablo. El padre de aquellos que creen en Jesús, ¿quién es? Es Dios. El diablo, que es padre de mentira, que es mentiroso desde el principio. Y la segunda pregunta, en el verso 46 dice, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué vosotros no me creéis? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué ellos? ¿Saben dónde está la respuesta? En el verso 47. El Señor no deja nada al azar, no deja nada descolgado. Todo está bien ordenado
y para que nosotros podamos entender y que su palabra es verdad. Que su palabra nos trae entendimiento y nos trae luz. El verso 47, el verso 46, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué no podían entender? Porque ellos no eran de Dios. Porque ya Jesús les había dicho de quién eran. Y él tenía autoridad y potestad, porque venía del Padre. Y veía las intenciones de su corazón. Y que no querían buscar a Dios. ¿Cuántos hoy? Nosotros nos levantamos hoy en la mañana temprano a adorar y a glorificar el nombre de Cristo. ¿Y cuántos hoy están panchos en su casa? Tratándolo con indiferencia a Jesús. No queriendo conocer la verdad. Pero un día, hermano, se va a terminar la gracia. Y un día va a venir el lloro y el crujir de dientes. Debemos nombrar su palabra. Jesús no vino en vano a esta tierra. Jesús vino a dar su vida. Y esa sangre pagó un alto precio. De aquellos que creen. No vino para algunos, hermano. No vino para un grupo, sino que vino para todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos quieren ir a Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Clarito. Él podía juzgar. Él podía decir, porque él no tenía pecado, ni lo tiene, porque él está sin pecado. Entonces Jesús nos muestra claramente que ellos no eran hijos de Dios. Ellos, ¿cómo se comportaban, hermano? Como hijos del diablo. Se creían que por el hecho de ser descendientes de Abraham, como dijimos domingos anteriores, ellos se creían que por ser descendientes de este hombre que amaba a Dios y temía a Dios, ellos eran salvos. ¿Cuántos se creen hoy, hermano, que son salvos? Y que allí está, que en paz descanse. Así dice el hombre. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Nos recibirá el Señor allí, en su presencia? Mire, hermano querido, si no hemos obedecido a Jesús, no podemos ir. Jesús se lo dijo a estos judíos. Y ahora, aquí nosotros podemos vernos reflejados si somos sus hijos o no somos sus hijos. ¿Ustedes tienen hijos? De Dios. De Dios. Gloria a Dios. Porque Cristo Jesús está en nuestros corazones. Y ellos decían que su padre era Dios. Ellos decían, ¿saben cuánta gente que Dios te bendiga? Dice la gente. Hay muchos que hablan porque tienen conocimiento de la Biblia, pero conocimiento no viven la palabra de Dios. No han nacido de nuevo. Tienen conocimiento, pero no entendimiento. Conocer o leer las Escrituras no es entenderlas. Para entender la palabra de Dios debemos nacer de nuevo. Debemos ser una nueva criatura. Debemos estar en Cristo Jesús. ¿Ellos en qué vivían? En mentiras, en homicidios. En esa manera vivían, hermano querido. ¿Podían ellos ser hijos de Dios? ¿El mundo en qué vive? En mentiras. Fíjense, viven en mentiras, en engaño. Pueden ser hijos de Dios, pero nombran a Dios. ¿Qué Dios nombra? Su Dios. Su Dios, que es el diablo. A eso se refería Jesús. Ellos rechazaban sus palabras. ¿Saben qué? No fue este único momento. En otra oportunidad, Jesús también fue increpado por los judíos. Mientras se celebraban las fiestas de la dedicación en Jerusalén, dice la Biblia que Jesús andaba allí en el templo de Jerusalén, en el pórtico de Salomón, estaba allí. ¿Y quiénes llegaron allí? Le rodearon unos judíos. Ya estaban ahí, hermano. ¿Y saben qué le dijeron? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Fíjense, hermano querido, eso le dijeron. ¿Hasta cuándo nos turbará el alma? No podían. ¿Saben por qué no podían? Porque el alumno tiene comunión con las tinieblas. ¿No le pasa a usted que es un hijo de Dios, lleno de Dios, que cuando va a un lugar se sienten incómodos? Porque están en tinieblas.
pero que esas tinieblas sean disipadas y conozcan a Cristo Jesús. Y sea quitado ese velo. Lo leemos allí. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? En Juan 10, 25 al 31. Leemos Juan capítulo 10, verso 25 al 31. Vamos a seguir esa conversación que Jesús tuvo. Juan capítulo 10, del verso 25 al 31. Dice así. Juan 10, 25 al 31. Si todos lo tienen, lo leemos, ¿sí? Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Yo y el Padre uno somos. Perdón, ¿y el 31? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ahí está. Fíjense, cuando él dijo, yo y mi Padre uno somos, que dijeron, ay, qué lindo. No, volvieron de nuevo a tomar piedra para apedrearle. Estaban buscando la oportunidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Y la oveja cuando oye su voz es porque al oír la voz es porque cree en la palabra. Es clarito, cree en su palabra. No cree, dice el 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús daba testimonio de que Él era Hijo de Dios. Y no podían increparle, no podían culparle de que Él tenía algún pecado. No, porque Él estaba sin pecado. Y aún más se enardecían. Cuando la iglesia vive en santidad, hermano, aquellos que están en tinieblas están en el polo opuesto. Pero bien opuesto. En cambio, aquellos que andan entre medios hermanos, como quien dice, ¿no? Que no son verdaderos cristianos, sino son primos. Están mezclados con el mundo. A esto se refería Jesús. ¿Por qué? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Claramente Él manifestó que ellos no eran. ¿Por qué no eran de su oveja? Porque no creían. Mira, hermano querido, muchos hablarán y dirán de Dios, pero el que no cree en Cristo Jesús no va a poder ir al reino de los cielos. Mi oveja oye mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Ahora, muchos se agarran de ahí como diciendo que la salvación no se pierde. No, si permanecéis en mis palabras, debemos permanecer en Cristo. Nosotros somos sus ovejas de su prado, pero debemos permanecer en Él. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque hemos creído. Estos judíos directamente no creían. ¿Como cuántos hoy que no creen? No quieren ir a Cristo. Van a estatutos de hombres y a enseñanzas y a cuestiones de religiosidad que los seres humanos muestran y enseñan. Pero tú, ¿en quién crees? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nosotros somos sus ovejas, creemos en Cristo Jesús y queremos permanecer en Él. Pero estos judíos, ¿qué quisieron hacer? Cuando Él les dijo que Él era uno con su Padre, lo quisieron apedrear. Buscaban la oportunidad. Entonces, un verdadero hijo de Dios, hermano, ama a Dios y lo demuestra con hechos. Amar a Dios, el ser verdadero hijo de Dios, es amar a Dios y demostrarlo con hechos. ¿De qué manera? Con su testimonio. ¿Qué dijo Jesús? Que Él daba testimonio de sí mismo y daba testimonio que Él era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo damos testimonio nosotros? Amando a nuestro prójimo.
¿Usted ama a su prójimo? Si amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Dios, porque Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cómo es amar? Algunos pueden decir, no, pero yo amo. No. Para amar a nuestro prójimo, debemos tener el amor de Dios. No podemos amar si no tenemos el amor de Dios. Y para tener el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, es a través de tener y de creer en Cristo Jesús. Por eso, todo aquel que no tiene a Cristo Jesús, mi hermano, no puede amar verdaderamente. Vieron cuando uno dice, yo te amo, mi hermano. Resulta que no conoce a Dios. Podemos amar a nuestro prójimo por la misericordia de Dios. Porque Jesús nos amó, porque Dios nos amó primero, enviando a su Hijo. Y Jesús nos amó, dando su vida. Y nosotros aceptamos ese pacto. Nosotros caminamos con Él. ¿Usted le cree? Gloria a Dios. Por eso, especifico esto para no entender de que no todos aman al prójimo. Algunos pueden llegar a congraciar con el prójimo, o a querer hacer alguna obra de beneficencia, o alguna obra para que se sienta bien, pero ¿verdaderamente amas a tu prójimo? Jesús amó al prójimo de tal manera que dio su vida. ¿Ponemos nuestra vida por nuestros amigos? Jesús lo hizo. Eso es amar. ¿Y por qué lo podemos hacer como iglesia? Como cuerpo de Cristo. Porque le queremos a Él, porque estamos en Él. En un verdadero hijo de Dios, ¿qué hay, hermanos? Hay misericordia. En cambio, los hijos del diablo, ¿qué hay? Avaricia y envidia. Miren la diferencia. Polos opuestos. Porque la luz con las tinieblas no se pueden mezclar. Donde llega la luz, la tiniebla se disipa. El agua y el aceite no se juntan, fíjense, una reacción química, no se juntan. Gloria a Dios. Nosotros somos de allá arriba. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque nosotros hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios practica la justicia, fíjense, hermano querido. El hijo del diablo, ¿qué hace? Roba y miente. En esa actitud está el mundo. Estos judíos practicaban la justicia. No, fíjense, querían hacer justicia por su propia mano. Mentían, dañaban, tenían actitud de homicida, queriendo lastimar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, o los cristianos, hacen los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Es conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Muchos dicen conocer la verdad, pero no van a Cristo. Y no van a su palabra. ¿Y para qué conocer la verdad? Para ser libres. Eso fue lo que le dijo a estos judíos. Para ser libres tenían que conocerlo a Él. Es aquel que se preocupa en escudriñar las Escrituras y conocer la verdad. Conocer qué es lo que dice su palabra. ¿Qué nos habla su palabra a nosotros? Esos son los verdaderos hijos de Dios. En cambio, el hijo del diablo, ¿qué hace? No le interesa. No le interesa conocer la palabra de Dios. No, yo sé cómo me comunico con Dios. Yo tengo una forma especial para comunicar. Mira, hermano querido, si la palabra de Dios hubiera sido de interpretación propia, como muchos la toman, o privada, Cristo Jesús vino por todos, pero todos aquellos que creen en Él, como dice la Escritura. Todo aquel que se niega a escuchar y obedecer la palabra de Cristo, manifiesta ser de Satanás. Así de clarito. ¿Saben qué? A mucha gente no le gusta que se digan estas cosas. Por eso se alejan. Por eso con Jesús no querían ser amigos de Él. Pero aquellos que creían en Él, buscaron conocer de su verdad. Los 12 apóstoles, los discípulos, se nutrieron de Él, se llenaron de Él y pudieron esparcir este mensaje de salvación a la humanidad. Y hoy está aquí en nosotros, en este tiempo, ¿no? En esto se distinguen los verdaderos hijos de Dios de los hijos del diablo. Todos estos puntos que tocamos, en esto se distinguen uno de otro. ¿Usted de qué lado está? ¿Usted a quién cree? A Cristo. Gloria a Dios.
porque con Él estamos seguros, estamos confiados, sabemos dónde vamos. Por eso, vuelvo a preguntarle, ¿a quién le crees? ¿Qué palabras estás escuchando? ¿La de Jesús o las mentiras del diablo? Como estos judíos que escuchaban las mentiras del diablo. ¿Cuántas personas como estos judíos viven equivocados, pensando que por el hecho de haber nacido como ellos, en una cuna religiosa o en un lugar de privilegio, porque ellos eran judíos, ellos decían ser el pueblo de Dios? Y de hecho lo eran, sino que no cumplían los mandamientos de Dios. Creían que de esta manera se salvaban, ¿no? Cuando realmente el hombre y la mujer necesitan convertirse a Dios por medio de Cristo Jesús. Convertirse, ser una nueva criatura, nacer de nuevo, arrepentirse de los pecados. Si nosotros nos hemos arrepentido de los pecados y hemos dicho, Señor, yo no puedo, necesito de ti, necesito que tu sangre limpie mis pecados, entonces estamos pidiendo ayuda, estamos yendo a Él. Estos judíos lo que menos hacían era eso. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir o tener derecho de ser hijos de Dios. Esa potestad de ser verdaderos hijos de Dios. Y ya estoy terminando, hermano. No permitas que tus oídos se cierren. No permitas. Que estemos siempre atentos a la palabra de Dios. Que estemos siempre prestando atención a lo que el Señor nos dice. Porque si hay de una manera y única manera que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, no es a través de otra forma. No es a través de algunos que dicen que son profetas y yo tengo una palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios está aquí, hermano querido. Esta es su palabra. Y esta es la palabra que nos redarguye, es la que nos limpia. Los profetas ya pasaron. Profeta hoy día, ¿sabe quién es? El que habla la palabra de Dios. El que lleva el mensaje del Señor. Nosotros hablamos su palabra. Entonces, debemos no permitir de cerrar nuestros oídos a escuchar la palabra de Jesús. De creer en Cristo Jesús. Y si nosotros creemos en Cristo Jesús, seremos salvos. Te animo, mi hermano. Te animo a que permanezcamos firmes. ¿En quién has creído? Qué precioso, ¿no? Cuando nosotros podemos pararnos firmes en quién hemos creído. Y saber de que sea cualquier fuera la circunstancia o la situación de la que tengamos que atravesar, no estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros como poderoso gigante. Por eso, hermano querido, permanece en su palabra. El Señor te sigue bendiciendo ricamente. Nos ponemos de pie y hacemos una oración por esta palabra. Amén. ¿A quién le crees? Que nos quede a nosotros y que realmente decidamos día a día en seguirle, en servirle, en serle fiel a Él, en permanecer en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque ha sido expuesta tu palabra, Señor. Gracias te damos porque Jesús nos habla. Gracias, Padre, porque Jesús nos trajo la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y que esta palabra ahonde en nuestras vidas, en nuestros corazones, que este mensaje traiga una actitud de compromiso por amor al inmenso sacrificio que tú hiciste. Incomparable. Adorando y glorificando tu nombre y reconociendo que tú, Jesús, eres Señor. Y podamos permanecer y decidir seguirte, decidir servirte, decidir estar prestos a recibir lo que tú tienes para nosotros día a día hasta que tengamos que ir a presentarnos delante de tu presencia. Y oramos por aquellos que están ciegos, como estos judíos. Oramos por ellos. Para que tu Espíritu Santo los redargullas de pecado, de justicia y de juicio. Para que sean abiertos sus ojos de misericordia. Y ellos crean. ¿Cuántos hay que están
bienaventurados que están sin rumbo y están condenados. Solamente tú, Jesús, das vida y vida en abundancia. Solo tú das vida perpetua, solo tú das vida eterna. Señor, oramos a favor de ellos. Y oramos por aquellos débiles para que se levanten y se fortalezcan y decidan caminar en Cristo Jesús. Decidan seguir a Cristo Jesús. Se comprometan en seguirte a ti. Porque ¿a quién iremos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano querido, que el Señor les siga bendiciendo. Nos saludamos en la paz del Señor, con unos cruzantes, saludamos a los hermanos que están en línea. Y bueno, aprovecho la oportunidad, Pati, que usted me está haciendo recordar, les damos los saluditos del Pastor Nicolás a la iglesia. Pastor Nicolás siempre en cada reunión de los días sábados que tenemos con el grupo de hermanos, de servidores, de pastores, él nos dice, mándenle saludos a la iglesia. Y bueno, los saludos del pastor para ustedes, mi hermano. Y también aprovechemos la oportunidad para estar orando por el pastor Nicolás, por el pastor Andrés, la pastora Katia, por cada uno de los pastores en distintos lugares de este mundo que se congregan y reúnen y sirven al Señor. Oremos, iglesia, por ellos. Oremos por ellos. Oremos para que el Señor los guíe y los fortalezca a seguir adelante en lo que Él ha dispuesto. Así que bueno, nos saludamos en el Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo.